Continuamos con el desarrollo de nuestra agenda en esta tarde. Nos acompañan los magistrados José Elber Muñoz y Fernando Iregui Camelo. El perfil del doctor José Elber Muñoz es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia y estudios de maestría en Filosofía de la Universidad Javeriana. Docente de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Filosofía del Derecho. Abogado asesor y consultor experto en el derecho constitucional y administrativo, juez administrativo y magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección tercera. Perfil del doctor Fernando Iregui Camelo. Es abogado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en instituciones jurídico-políticas y derecho público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario de la Universidad Externado de Colombia. Maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Academia Diplomática de San Carlos y el Instituto de Altos Estudios para América Latina y la Universidad de París. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia. Experiencia como defensor delegado para asuntos constitucionales de la Defensoría del Pueblo y profesional especializado delegado para asuntos constitucionales y legales de la Defensoría del Pueblo, entre otros. Para tratar el tema dilemas de la transitoriedad, los dejamos con los magistrados José Elber Muñoz y el doctor Fernando Iregui Camelo. Buenas tardes a toda la audiencia. Un saludo a la doctora Marta Nubia Velázquez, presidenta del Consejo de Estado, el doctor Carlos Enrique Moreno, vicepresidente, el doctor Luis Gilberto Ortegón, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al doctor Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, a los consejeros, magistrados de todo el país, a los jueces y juezas, a los empleados, alcaldes y funcionarios y a todos los que nos acompañan, abogados y abogadas. Doctor Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, José Elber. Igualmente, un saludo muy cordial a todos los participantes, asistentes, a la doctora Marta Nubia Velázquez, al doctor Carlos Enrique Moreno Rubio, vicepresidente del Consejo de Estado, al doctor Luis Gilberto Ortegón, presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al doctor Nicolás García, gobernador del departamento de Cundinamarca, y a los demás consejeros, magistrados, jueces y juezas de la República, empleados y funcionarios y autoridades que nos acompañan esta tarde, muy amables por estar con nosotros. Bueno, doctor Fernando, ya nosotros hemos iniciado el diálogo sobre el tiempo del derecho, ¿sí? Y en el canal que inaugura esta semana el Tribunal Contencioso Administrativo, hicimos la primera parte. Y ahora nos vamos a ocupar por lo menos de tres aspectos, ¿cierto? Terminar un poco de concluir y llevar la pregunta sobre qué hace el derecho con el tiempo, qué pasa, ¿sí? En lo segundo que iremos ahí en un tema bien importante, cuáles son como los fundamentos constitucionales y las normas que regulan de manera específica el tiempo. Lo segundo ya como la dogmática que tiene que ver con la ley 2080 y el artículo 86 sobre las normas transitivas, porque de eso nos vamos a ocupar, y por último algunos casos de reflexión y elementos de juicio. Creo que ahí vamos y creo que esa es la propuesta para esta tarde. Sí, realmente creo que con eso abarcaríamos los principales temas. Ya tuvimos ocasión, los invitamos a compartir con nosotros algunas reflexiones a través del canal institucional del tribunal, y por lo demás creo que podemos empezar como lo habíamos anunciado, retomando un poco las reflexiones en torno a la temporalización del derecho, de José. Muy bien, habíamos dicho tres cosas, por lo menos, que el tema del tiempo, por lo menos hay un tiempo objetivo, un tiempo subjetivo y un tiempo social, para resumir, digamos, y dejar en la expectativa de que nos visiten, que se inscriban al canal. Ahora, cuando hablamos del tiempo social histórico, es ¿qué hace el derecho con el tiempo? Pues lo temporaliza, o sea, lo constituye en un tiempo propio, es decir, se vuelve un tiempo judicial. Y cuando decimos que es un tiempo judicial, doctor Fernando y a toda la audiencia, es porque fíjense que el derecho lo que hace es coger el tiempo y darle una valoración, una medida. Por ejemplo,
el tiempo del proceso. Los procesos tienen un tiempo, inician y terminan. Por ejemplo, crea o extingue derechos. Un ejemplo muy importante, la mayoría de edad, por ejemplo. La mayoría de edad se la da el derecho. O el tiempo, para poner otro ejemplo, de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la pensión. Necesitamos un tiempo para pensionar. Todos esos, digamos, son los temas que vamos a tratar. Bien, en particular tenemos que ocuparnos justamente del tema que nos convoca sobre las normas de transición. Como sabemos, todo el sistema jurídico es un conjunto relacionado y coherente de normas que rigen la sociedad. Es decir, la sociedad se organiza a través de normas. Podemos decir en ese sentido que hay una relación muy estrecha entre los conceptos de tiempo, derecho y proceso, entendido como una organización institucional del tiempo y una secuencia organizada de actuaciones para la garantía de los derechos. Por eso es tan importante que en todo sistema normativo, donde confluyen y concurren diversas normas para regular una y la misma situación, de hecho, pues en general se presentan tensiones y conflictos precisamente entre estas normas. No es uniforme, no es pacífica la cuestión del tratamiento normativo de los derechos, y por eso es tan importante estudiar este punto en particular de los regímenes de transición en los sistemas normativos. Y mire que bien lo ha dicho usted, que como la sociedad se regula por normas, dentro de ellas están digamos, las jurídicas. Nino dice que un sistema jurídico, por lo menos tiene unas características, digamos que es normativo, que es coactivo, que es institucional, que con órganos primarios de creación y aplicación, Congreso y jueces que resuelvan, ¿cierto? Y fíjense que hay una cosa que él dice, y con estos jueces que tienen que ocuparse de definir cuáles son las normas que están dentro del sistema, o cuáles son las que pertenecen al sistema y cuáles son las que individualmente se le aplican en un caso concreto. Y cuando hay tantos sistemas, digamos tantas normas en el tiempo, pues estudiar ese tipo de reglas es fundamental. Y fíjense lo que dice el doctor, el tratadista García Maínez. Dice que un conflicto de ley en el tiempo consiste, en principio, dice, en principio las normas jurídicas rigen todos los hechos que, durante el lapso de su vigencia, ocurren en concordancia con sus supuestos. Si un supuesto se analiza mientras se realiza, mientras una ley esté en vigor, las consecuencias jurídicas que la disposición señala deben imputarse al hecho condicional. Realizando ipso facto, se actualizan sus consecuencias jurídicas. Imaginemos, nos plantea, una norma anterior tiene que aplicarse con fundamento en los supuestos de hecho, y puede ser que se realice completamente, pero puede ser que no todos los hechos, o no todo el derecho que nace con esa norma, finalmente termine consolidado, o lo que llamamos los derechos adquiridos, y finalmente termina teniendo efectos en el tiempo. Y ese es un debate importante, por lo menos en el derecho procesal, ¿cierto? Que se ha acogido a través de las normas, primero con un concepto que es la vigencia de la norma en el tiempo, después con otro concepto que es la transitoriedad, cómo pasa de una norma a otra, por ejemplo, cómo pasamos de una norma a otra, y lo que significan las diferentes, digamos, figuras en el derecho, como lo que significa la retroactividad, la irretroactividad, todas estas figuras, ¿cierto? La retrospectividad, ¿cierto? Entonces, todas estas figuras finalmente hacen parte del lenguaje o de la gramática de lo jurídico. Sí, y justamente la Constitución no es ajena a eso. La Constitución contiene normas que, ya aterrizando un poco la temática, tienen que ver precisamente con la vigencia del derecho
en el tiempo y los conflictos que se pueden suscitar al interior del sistema normativo, precisamente por la concurrencia de hechos, de derechos y de normas para regular la situación. Se citan en general los artículos 29 y 58 que establecen el debido proceso y los derechos adquiridos. Al interior del propio sistema constitucional se consagra el principio de legalidad, es decir, la legalidad de los delitos y de las penas, así como el juez natural, en el sentido de que estas normas o que las normas que los establecen deben ser preexistentes al hecho mismo del juzgamiento y de la regulación a partir de estas instituciones. El principio de favorabilidad penal, por supuesto, también en el artículo 29, establece una excepción al principio general de la aplicación de la ley hacia el futuro. Es decir, cuando se trata de normas punitivas o que consagran y establecen sanciones, por lo general rigen hacia el futuro. Pero si establecen un principio de favorabilidad, en el sentido de que puedan resultar más beneficiosas o menos onerosas en términos de intervención y restricción de derechos, pues se aplican de preferencia, aunque se trate de situaciones que hubieran surgido y hubieran terminado o se hubieran resuelto en vigencia de leyes anteriores. Es un principio es un caso de aplicación retroactiva de las leyes. Yo podría tal vez mencionar algunos otros casos en que frente a situaciones consolidadas, como por ejemplo el principio según el cual el interés general prima sobre el interés particular, en ese caso se pueden dar, por ejemplo, las expropiaciones, que son restricciones a derechos que están consolidados, que en principio están amparados por el mismo artículo 58, pero es una excepción a ese principio del derecho adquirido y que por lo tanto tendría en ese caso aplicación retroactiva para efectos de intervenirlo en función del interés general. Miren dos cosas de lo que hemos, digamos, para resaltar. En el derecho administrativo se aplica, fíjense que también el principio de legalidad, ¿cierto? Pero la legalidad que se aplica en el derecho penal, que acaba ya precisamente de mencionar, aquí lo tenemos como un principio que, digamos, lo conocemos en el derecho administrativo como la conducta arreglada, ¿sí? Y entonces hay todos los elementos de lo que significa la legalidad, la competencia, la función. Entonces todo eso es una manera de que finalmente termine la propia Constitución, también va, digamos, se inmiscuye en todo lo que significa el ordenamiento del derecho administrativo. Y en segundo lugar, fíjense, el artículo 58, lo que tú mencionabas, es muy importante. En la parte primera del inciso dice claramente, se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales, fíjense, no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores, de manera extraordinaria. Y lo que tú decías, pero existe la excepción, ¿cierto? Cuando se trata, por ejemplo, de el interés privado frente a intereses de orden público o social, ahí esa regla que se convierte en una excepción. Entonces, estas fuentes desde la Constitución. Ahora, la otra fuente que tenemos desde 1887, la Ley 153, que dice el capítulo, las reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes. Y ahí hay un punto que se llama precisamente el artículo 40-41 sobre las leyes en el tiempo. Sí, lo que yo he considerado de manera informal, llamo como la llave maestra para la solución de los conflictos por la vigencia de leyes en el tiempo. Entonces, una ley que está vigente, ¿no?, desde 1887, desde el siglo XIX, y que ha trasegado a lo largo de, ya no de los años, sino de los siglos, vamos, ya,
y se ha mantenido incólume, digamos, en términos generales. Lo esencial se mantiene incólume y es digamos, el diseño normativo, el artefacto por excelencia que permite solucionar todo este tema de los conflictos de leyes en el tiempo. Pero ya veremos, a partir de unos casos particulares, cómo a pesar de tener, digamos, una vocación muy abarcadora en el sentido de pretender solucionar muchos temas de conflictos de leyes en el tiempo, de todos modos hay situaciones que quedan al margen de ella y no es posible acudir a ella, sino a otros normas o principios para poder resolver satisfactoriamente un caso concreto. Pero mira que cuando nosotros hablamos sobre cómo el tiempo es recogido por el derecho, y ahora que estamos en ese punto para unir este tema, fíjese que los sistemas jurídicos, digamos, desde la perspectiva institucional, los sistemas jurídicos tienen vida, tienen que responder a la sociedad, y las sociedades son cambiantes, y las sociedades tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿cierto? Y por eso estas normas, como dices tú, como la llave maestra del siglo XIX, ¿cierto? Para entender que el derecho no es una normas ahí pétreas, sino que finalmente estas normas transitivas lo que hacen es recoger esas transformaciones, adaptarse. Entonces son normas de cambio, son normas de transformación, de adaptación, y de eso precisamente. Y desde que la Corte Constitucional finalmente también se ha ocupado específicamente en varias sentencias, ¿cierto?, de lo que significa un conflicto de normas en el tiempo. Y ha dicho cuándo sí o cuándo no hay un conflicto en el tiempo. En la sentencia C619 de 2001 dijo lo siguiente, dice, ¿cuándo no se produce conflicto de aplicación de leyes en el tiempo? Y dice, primero, si una situación jurídica se ha consolidado completamente bajo una ley antigua, no existe propiamente conflicto de leyes. Es decir, nada. El presupuesto, ¿cierto?, de hecho, que regula la norma, se consolidó. Ya no hay nada más que decir. Y sigue, esto es, las situaciones extinguidas al entrar en vigencia la nueva ley se rigen por la ley. Ya usted no puede revivir. O sea, el principio de que toda ley hacia el futuro. Y fíjese, aquí no puede haber, pues más que tal, reviviendo ya de esas circunstancias. Y la segunda circunstancia que dice la Corte, cuando no se produce conflicto, dice, cuando los hechos o situaciones que deben ser regulados se generan durante la vigencia de la nueva ley. Es decir, dejó de existir la nueva ley porque se derogó, ¿cierto?, porque se subrogó el artículo, por alguna de esas circunstancias de vida de la ley, y entonces la nueva ley la que regula la nueva situación de hecho. Y a partir de ahí, pues es que se empieza a regir. Y ahora, en la misma sentencia, claro, seguimos con el tema del conflicto de leyes en el tiempo en la perspectiva constitucional. En la sentencia C619 ya hablábamos de cuando la Corte consideraba que no se presentaba un conflicto de leyes en el tiempo. Pero también en la misma sentencia C619 habló de cuándo se produce un conflicto de leyes en el tiempo. Y englobó la situación en dos acápites. Primero, cuando un hecho tiene nacimiento bajo la ley antigua, pero sus efectos o consecuencias se producen bajo la ley nueva, o cuando se realiza un hecho jurídico bajo la ley antigua, pero la ley nueva señala nuevas condiciones para el reconocimiento de sus efectos. Un segundo ámbito de conflicto se presenta cuando hay situaciones jurídicas en curso que no han generado situaciones consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley. Esta entra a regular dicha situación en el estado en que se encuentre, sin perjuicio de que se respete lo ya surtido bajo la ley antigua. Es decir, cuando se trata de simples expectativas, la nueva ley es de aplicación inmediata. Esas son las situaciones que en general dan origen a los conflictos de la ley en el tiempo. Y queda claro, o sea, si usted tiene un derecho que se consolidó,
pero puede ser que sus efectos, sus consecuencias se extiendan en el tiempo y haya una nueva ley, no que regule el nacimiento del derecho, sino que regula seguramente las consecuencias o los efectos que tiene o su ejercicio en el tiempo, o las que son de puras expectativas. Digamos, queda clarísimo aquí. Y eso es un poco lo que fíjese que pasó y lo que pasa en nuestra jurisdicción. Y yo voy a proponer que ya vamos a entrar, digamos, como en esta segunda parte que habíamos dicho con el doctor Fernando, y es proponer un poco lo que pasa con nuestros, digamos, con la jurisdicción de lo contencioso administrativo y los procesos que están llevando. Nosotros todavía llevamos procesos escriturales, doctor Fernando. Sí, o sea, todavía llevamos procesos que se rigen por el artículo, por el Código Contencioso Administrativo, el Decreto 01 de 1984. Y esa norma, fíjense que tiene una cosa muy interesante, tiene también en el artículo 266, o tenía, y en el 267, 3 tipos de normas. Normas de vigencia, normas de remisión y normas derogatorias. O sea, ahí también, pero, digamos, el CEPACA, en el artículo 308 tiene, y el 308 tiene régimen de transición y vigencia, y el 309 derogatorias. Ahora, tenemos después el decreto ley 806 con la declaratoria del estado de excepción, ¿cierto? Y fíjese que el decreto ley entró a regir el 4 de junio del 2020, y tenemos, ese decreto 806 en el artículo 16 solo tiene una norma, el artículo 16, que solo dice que se aplica y entra a regir desde su publicación, no tiene normas de transición, pero sí tiene en ese mismo artículo 16 una transitoriedad por 2 años, o sea, del 4 de junio del 2020 al 4 de junio del 2022. Y ahora tenemos la ley 2080 del 25 de enero de 2021, que entró a regir en el artículo 86, que tiene régimen de vigencia y transición. Y eso es lo que nos vamos a ocupar ahora, pues. Conforme a lo dicho, es que justamente ahí es donde se origina una especie de profusión allí un poco compleja, porque estamos frente a diversos escenarios. Tenemos, y en la subsección C de la sección tercera, esa es una característica relevante, un buen número de procesos escriturales. Procesos que se rigen todavía por el Código Contencioso Administrativo. Ese es un proceso precisamente, o mejor, un ejemplo de aplicación ultraactiva de la ley. Estamos frente a una norma formalmente derogada por la Ley 1437, pero por virtud de la misma Ley 1437 se sigue aplicando a los procesos que venían en curso al momento de entrar en vigencia el nuevo procedimiento administrativo. Tenemos procesos orales propiamente, los procesos de la Ley 1437, y tenemos procesos que se rigen por el 806 y por ahora la Ley 2080. Entonces, esto genera una cantidad de escenarios potencialmente conflictivos en términos de la aplicación de la ley en el tiempo. Mencionemos brevemente algunos. Procesos iniciados antes del 2 de julio de 2012 que venían rigiéndose por el CCA. La norma de integración del CCA era el Código de Procedimiento Civil y ahora es el Código General del Proceso. Entonces allí ya tenemos un grupo, el primer escenario, un sistema normativo que genera potenciales conflictos. Tenemos segundo escenario, procesos iniciados después del 2 de julio de 2012 y que se aplica íntegramente el CEPACA. Entonces, aparentemente, ese es un escenario más pacífico, más tranquilo, porque tiene, digamos, una partición allí muy clara en el tiempo y a partir del 2 de julio, todos los procesos que se inicien en vigencia de esa norma pues se rigen por esa misma ley 1437. Para que tú sigas presentando los escenarios, solamente miremos un poco, pensemos en la 2080, en el artículo 86. Fíjese que ahí trae, por lo menos el inciso primero dice, se aplica, su vigencia es inmediata, ¿cierto? Pero difiere para efectos de la competencia, que es otro escenario seguramente que nos vamos a encontrar,
al 2022. Sí. Es otro, fíjate. Sí. Pero aquí, como tú dices, aquí los que se iniciaron después del 2 de julio del 2012 plenamente entran ahí. Y Sí. no tendría ningún problema. Claro. A ver, Cuando sobrevienen las nuevas disposiciones del 806 y del 2080, ese escenario pacífico comienza comienza a A enturbiarse. A enturbiarse, sí. Esa es la mejor descripción del panorama. Bien, tenemos justamente un tercer escenario. Todos los anteriores procesos, los enunciados en los numerales 1 y 2, que se encuentran en curso, a los cuales se les aplica íntegramente el decreto 806. Como ya se afirmó hace un momento, el decreto 806 no trae una norma de excepción, ¿no? a todos. Se aplica a todas las actuaciones y procesos en curso. Ajá. Y ojo, esto es importante, eso incluye los escriturales. Obviamente. Los escriturales, pues al no haber hecho ninguna distinción, el intérprete no puede hacer esa distinción, de manera que todo lo que esté en curso en la jurisdicción contencioso-administrativa debe regirse también por el decreto 806 Y es de un 2020. decreto ley, ¿no? Es un decreto ley, por supuesto, tiene La misma categoría de ley en sentido material. Una pausa para pedirte que te suscribas al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y si este video te gustó, dale like para que YouTube le sugiera este video a otras personas. Continuemos. Bien, el cuarto escenario, los procesos que se iniciaron luego del 4 de junio de 2020 y que van hasta el 4 de junio de 2022. Es decir, los que se presentan en la vigencia del decreto legislativo de estado de excepción 806 de 2020. Y por una razón, porque acuérdate que la 2080 no lo derogó explícitamente. Implícitamente sí derogó el 12 y el 13, que se refiere a la sentencia anticipada y todo este tema. Pero hay normas del 806 que podrían aplicarse, porque no solamente se refirió al tema de lo contencioso administrativo, sino hay normas generales que están ahí que podrían aplicarse. Por eso tienen la razón cuando tú dices que ese escenario también puede presentarse. Claro, aunque yo no estoy muy convencido de la derogatoria ni expresa, y aún tengo mis dudas de que hubiera una derogatoria tácita de esas figuras reguladas por el 806, el trámite de las excepciones y el tema de la sentencia anticipada, según veremos en uno de los casos que vamos a exponer en este panel. Bien, tenemos el quinto escenario, ¿no? Todos los anteriores procesos en curso anteriores al 25 de enero de 2021, a los cuales se les aplica la ley 2080, perdón. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo, digamos, una categoría también distinta, ¿no? Porque esos procesos se rigen tanto por la ley 1437 como por el decreto 806 de 2020. Y que hay situaciones particulares y traemos un caso sobre eso. Sí. ¿Cierto? Exactamente. Y todavía nos queda otro escenario. Sí. Los procesos que se inician a partir del 25 de enero de 2021 y que se les aplica la ley 2080 de 2021. Pero aquí hay que hacer una salvedad, porque aquí también hay una distinción de la propia ley 2080, y es que hay unos procesos que ya se están tramitando con las normas de esa ley 2080, pero el propio artículo 86 en su norma de vigencia manifiesta que las normas sobre competencia que consagra la 2080 no se van a aplicar bajo el principio del efecto general inmediato de las leyes procesales. Se le otorga el plazo de 1 año para empezar a regir esas normas de competencia, de manera que habrá procesos que se presenten en este momento que se regirán por la ley 2080 sin las normas de competencia, y dentro de 1 año las nuevas demandas se regirán también por la 2080, pero bajo otras reglas de competencia. O sea, que tenemos 7 escenarios. O sea, ya en esta, vamos a ponerle la palabra, en esta dialéctica. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Sería la gran pregunta. Sí.
Y obvio, y fíjese que ahí es un poco lo que nos trae la respuesta nos da el artículo 86, digamos, algunas respuestas nos da el artículo 86, porque un juez o un magistrado que se enfrente a estos 7 escenarios, de pronto queda en la penumbra, de pronto, ¿no? Entonces tiene que encontrar salidas importantes para poder saber cuál es la respuesta correcta. Entonces, miremos el artículo 86 a ver qué nos dice. Entonces, empecemos por la vigencia. Sí, el artículo 86 dice que la presente ley rige a partir de su publicación, como es la regla en general, con excepción de las normas que modifican las competencias, tal como mencionábamos hace un momento, las competencias de los juzgados y tribunales administrativos y el Consejo de Estado, las cuales solo se aplicarán respecto de las demandas que se presenten un año después de publicada la ley. Las nuevas reglas del dictamen pericial, otro tema de excepción, ¿cierto? Ese primer inciso, fíjese, sí. Fernando, tiene, o por lo menos el artículo 86 tiene 4 incisos, 1, 2, 3, 4. Sí. Y fíjese que la primera parte que tú estás diciendo, por lo menos nos trae 2 cosas. Una de vigencia y una excepción. Sí. La vigencia desde el 25 de la publicación, ¿cierto? Ese es el principio resuelve el tema de aplicación general inmediata de la ley procesal. Y dice, la excepción, pero cuando se trata de, como se modificó la competencia, la estructura de la competencia de la jurisdicción, Consejo de Estado, tribunales y jueces, entonces ahí se creó una gran excepción, que era lo que tú decías en uno de los escenarios. Es decir, vamos a tener del 25 de enero del 2021 al 25 de enero del 2022, todavía vamos a tener procesos que están siendo conocidos como viene conociendo el actual Código Contencioso, el CEPAC. Y fíjense que a partir del 25 de enero del 2022 van a conocer de pronto esos mismos procesos, pero jueces distintos. Sí. Por esta excepción. Sí. Y la misma excepción y esta misma norma, y fíjense que el tribunal, ¿cierto?, ya tuvo la ocasión de resolver en sala plena un tema, cuando precisamente en la sala plena del Tribunal Contencioso Administrativo, resolviendo los casos de control inmediato de legalidad, tuvo que enfrentar la discusión de esos procesos que habían iniciado y que entonces, ¿qué iba a pasar con esos procesos? Porque ya la competencia ya no le correspondía a la sala plena, por virtud del 135 y lo que había reformado la 2080. Y entonces le correspondía era a la subsección. Entonces, ¿cómo resolvimos ese caso en la sala plena? Y la sala plena lo que dijo en ese caso fue que para efectos de la competencia, ¿cierto?, una cosa son las competencias estructurales generales por vía de la interpretación de que esta reforma lo que busca es, digamos, de alguna manera sanear y dejar al Consejo de Estado resolviendo, siendo un verdadero tribunal, ¿cierto?, de cierre, y bajó competencias a los tribunales y a los jueces. Por lo tanto, finalmente, la competencia del tribunal sigue teniéndola. Lo que pasa es que internamente cambió a uno de los secciones o las subsecciones del tribunal y por lo tanto interpretamos por eso. Yo creo que la sala plena, en ese caso, nosotros estamos de acuerdo con esa interpretación. Y fíjense que es la primera aplicación que tenemos. Esa es un claro ejemplo de conflicto de ley en el tiempo, porque el debate que se suscitó al interior de la sala consistió en eso. Si estábamos dentro de la excepción en tema de competencia, es decir, solamente esas nuevas reglas se aplicarían un año después, ¿no? O si podíamos aplicar con efecto general inmediato las nuevas competencias o las nuevas atribuciones que estableció la 2080, que realmente dejó incólumes, y ese fue el fundamento, las competencias del tribunal. Las competencias legales son del tribunal. Las competencias al interior del tribunal son regladas, digamos, a título de reglas de reparto, y por lo tanto no implicarían una alteración de la competencia, y eso fue lo que permitió redistribuir un poco entre las distintas secciones, subsecciones, ponentes, las nuevas funciones que atribuyen el artículo 125 modificado
trasladan de la sala plena a esas, descienden a las salas de subsección. Y los otros temas que resolvimos, ¿no? Sí. El conflicto de competencia entre los diferentes jueces, porque aquí en Bogotá lo que tenemos son 4 secciones, entonces los conflictos de competencia también se resolvió por esa misma interpretación, y todo el tema de los impedimentos, ¿cierto?, también se resolvió por esa misma vía, y el Consejo de Estado también la está aplicando para efectos de los impedimentos, también está aplicando inmediatamente, con este mismo criterio que sanamente lo hizo en la sala plena del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Ahora, la segunda norma que nos dice, la segundo inciso, ¿cierto?, que es frente al dictamen pericial. Fíjense que aquí nos traen, el segundo inciso nos trae una regla muy especial, porque frente al dictamen, las reglas del dictamen pericial contenidas en el artículo 218 y 222, ¿cierto?, los derogó inmediatamente y creó una regla, una subregla muy específica, dice, en los cuales no se haya decretado las pruebas. Por lo tanto, ¿cierto?, lo que quiere decir es que al 25 de enero del 2021, quien no haya decretado una prueba pericial, necesariamente, ¿cierto?, entra a aplicarse completamente la 2080, o sea, tendrá que aplicar las reglas del Código General del Proceso para efectos de la prueba de las reglas del dictamen pericial. Ese es respecto de la segunda regla de lo que tiene que ver con el artículo 86. Los incisos finales del artículo 86, 3 y 4, ¿sí?, se refieren a lo que llamábamos nuevamente la llave maestra del artículo 40 de la ley 153 de 1887, que siempre está presente en este tipo de situaciones como regla general de transición entre sistemas normativos o entre leyes que regulan una y la misma situación de hecho o derecho o situaciones de orden procesal. Acá lo que está diciendo, ya también lo afirmábamos, es el principio general según el cual esta ley, se refiere por supuesto a la 2080, prevalece sobre las anteriores normas de procedimiento desde el momento de su publicación y solo respecto a los procesos y trámites iniciados en vigencia de la ley 1437 de 2011. Este consagra desde luego el principio general de la prevalencia de la ley de procedimiento actual frente a las normas anteriores y la restricción de aplicación únicamente respecto de los procesos iniciados a partir del 2 de julio de 2012, cuando inició la vigencia de la ley 1437, que es lo que hemos denominado los procesos de tendencia oral. Y eso ahí nos crea un gran problema, porque fíjese que aquí nos dijo a los procesos orales, o sea, los que por lo menos los que tiene la sección tercera, en subsección C, que somos nosotros, pues nosotros ahí tendríamos que decir entonces que a eso se tendría que aplicar el 806, por lo menos no lo derogó. La 2080 no lo derogó. Es decir, para esos procesos el 806 sí está vigente. Por ejemplo, la sentencia anticipada para eso seguramente tendrá, pero fíjese que aquí esta norma excluyó, por lo menos en este inciso, precisamente este punto. Y el inciso cuarto nos dice... Ahí, pero lo que dice de todos modos tiene un carácter relativo, porque este es un ejemplo, a mi juicio, que a pesar del carácter perentorio explícito, eventualmente el tema de los procesos escriturales no está tan claro, digamos, en principio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de qué normas están vigentes y qué normas, precisamente, conflicto de leyes en el tiempo. Esta ley es posterior y regula toda la materia o algunas de las materias que estaban establecidas en el decreto ley 806. La pregunta es, ¿derogó el decreto 806? Mire, pero fíjate, solo respecto de los procesos y trámites iniciados en vigencia, claro, pero resulta que por norma de integración, acordémonos que el decreto, la ley 1564 aplica como norma de integración de los procesos escriturales, y por esa vía algunas de las cuestiones que se deben resolver conforme al Código General del Proceso, ¿no?,
aplica claramente para efecto, desde la perspectiva del 806 a los procesos escriturales porque no fueron excluidos. Acordémonos que el 806 no hizo ninguna excepción. Entonces, si el 806 tiene un tratamiento especial, ojo, para los procesos escriturales que no está regulado en esta norma, podríamos hablar de derogatoria realmente del decreto 806 para el tema de la sentencia anticipada y para el tema del tratamiento y decisión de excepciones. Y cuando se trata de procesos escriturales, yo creo que la norma de integración abrió la puerta para seguir aplicando el 806 en los casos de procesos escriturales. Yo podría decir una cosa hasta ahora, y uno podría decir es la perplejidad que nos puede poner todos estos diferentes escenarios. Pero acuérdate que la perplejidad tiene una muy buena... Uno estar perplejo no significa que uno no pueda decidir. La perplejidad es que usted finalmente puede decidir. Lo que pasa es que hacerlo correctamente. Y por eso un poco estudiar esto de manera... Pero esta sí nos va generando cierta perplejidad. Por lo menos ahora con los escriturales y con 4 normas vigentes en el tiempo y toda esta cosa, y todo, pero para eso precisamente. El último inciso creo que es muchísimo más claro y creo que esta técnica legislativa, a mí me gusta por lo menos como está redactado este último inciso. Y fíjese que lo que trae este último inciso son temas bien interesantes, miren. Si uno lee el último inciso del 86, sí, crea unos criterios claros de aplicación en el tiempo de esta norma, ¿cierto? Y uno tendría que decir que se aplicarán las leyes vigentes cuando se regirán, o sea, uno para los procesos que están en curso. ¿Se acuerdan que hablábamos de cuáles son y hablábamos de qué es lo que genera, la Corte nos decía en la C619, qué es lo que genera verdaderamente conflictos normativos o conflictos interpretativos? Pues las cosas que están en curso, y él lo decía, aquellas que no están consolidadas. Y este inciso último se refiere precisamente a los procesos en curso. Y los criterios son, por ejemplo, haber interpuesto el recurso, haber decretado la prueba, haber iniciado la audiencia o diligencia, haber empezado a correr el término, haber promovido los incidentes, haberse comenzado a surtir las notificaciones. El inciso es claro. Cuando ocurren estas cosas ya tenemos el criterio, la interposición, el decreto, la iniciación. Entonces yo creo que, a mi modo de ver, por lo menos nos trae unos muy buenos criterios para poder decidir cómo podemos hacer. Y yo, por ejemplo, las preguntas que uno se debe hacer cuando va a resolver un caso más o menos tendrían que ser muy, digamos, a partir de estos criterios para uno poder resolver estos casos. Ahora pasemos a los casos concretos. Un último comentario sobre ese inciso que corresponde al artículo 40 de la famosa de la ley 153, es un ejemplo de aplicación ultraactiva de la ley, ¿no? Para las actuaciones que ya se hubieran iniciado, los recursos de interposición, rige la ley anterior, así está derogada, pero se aplica la ley que estaba vigente en su momento. Pero precisamente uno de los ejemplos que yo traigo es para, digamos, establecer esa misma pregunta. Me la hice yo para resolver un problema, como lo acaba de plantear el ilustre magistrado, y es la circunstancia de, uno se pregunta, ¿en qué fecha se interpuso el recurso? ¿Cuándo se citó la audiencia? ¿Cuándo se inició la notificación? Bueno, apliquemos esa norma. Aparentemente eso no admite ninguna discusión, no admite duda, y entonces uno puede, con base en la fecha, simplemente establecer la norma aplicable. Pero yo me hice esa pregunta y no llegué a una respuesta por una cuestión que ya vamos a mencionar cuando lleguemos al caso concreto que, digamos, refleja algunas de las perplejidades que surgen con ocasión de la vigencia simultánea de todos estos sistemas y leyes en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces, primer caso. Iniciemos, sí, por supuesto. Lista de elegibles vigente para cargos no convocados. Ese tema, ustedes creo que lo conocimos en una tutela y seguimos una tutela de la Corte Constitucional. Sí. Se trata de la Comisión Nacional de Servicio Civil convocó a concursos de méritos para proveer como 4.000, casi 5.000 vacantes
pertenecientes a la planta de personal del SENA en el año 2018. El accionante quedó en la lista de elegibles para proveer 3 cargos vacantes de instructor, ¿cierto? Pero él quedó en el puesto 8º. Estaba en la lista de elegibles, pero quedó en el puesto 8º y ya no había más cargos, ¿cierto? Sí. El 27 de junio del 2019 se expidió la ley 1960, que modificó la ley 909, señalando la posibilidad de utilizar las listas de elegibles ya no solo para las vacantes inicialmente ofertadas, ¿cierto? Sino para aquellos cargos equivalentes, no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso. La Corte Constitucional en sentencia T-340 del 2020 dijo que este es un clásico ejemplo de lo que significa la aplicación retrospectiva, ¿cierto? Es decir, dijo la Corte, efectivamente está consolidado, efectivamente está con esa norma, con la ley 909, pero fíjese que él ya había nacido el derecho, estaba en una lista de elegibles, cambió su derecho en su ejercicio hacia el futuro y dijo, es decir, no solamente para las convocatorias que se efectúen con posterioridad a su entrada en vigencia, sino también para aquellos elegibles que conforman una lista vigente y al momento de expedición de la ley no tenían una situación jurídica consolidada por no haber ocupado una posición de mérito. Perfecto, creo que está claro. Es decir, estoy en la lista de elegibles, estoy con base en una norma, yo ya no tengo más posibilidades, pero se creó lo que se llama la equivalencia en los cargos. Y el accionante dijo, pues entonces aplíqueme la nueva ley. Claro. La comisión dijo, no, usted se rige por la ley anterior, pero fíjense que aquí, ahí cómo se resolvió. El segundo caso, doctor Fernando. Bueno, surgió un debate al interior del despacho y de la subsección sobre el tema de la procedencia de la sentencia anticipada, ¿no?, para efectos de resolver casos que se rigen por el sistema escritural. Dese cuenta que en principio nadie pensaría que eso fuera posible, porque hay un cierre allí, ¿no?, en el CEPACA, cuando dice que todos los casos que se iniciaron, ¿no?, en vigencia del régimen anterior a la ley 1437 se desarrollarían y resolverían conforme al régimen anterior, al sistema normativo anterior del Código Contencioso Administrativo. La sentencia anticipada no existe en el CEPACA, fue introducida por el decreto 806 de 2020, que se refiere a su aplicación a todos los procesos en curso. En curso, sí. Así lo dio el 806. Sin distinción. Entonces, ahí es la primera razón para considerar que aplica para los procesos escriturales. El artículo 12 del decreto ley 806 estableció que las excepciones previas se resuelven y deciden conforme al Código General del Proceso, artículo 101, 102, y tenemos el artículo 200 que remiten, por supuesto, al 278. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que cuando aún tenemos procesos escriturales en curso y encontramos que se estructura alguna de estas excepciones mixtas que tienen que ver con cosa juzgada, transacción, caducidad, prescripción extintiva, carencia de legitimación en la causa, esas excepciones se tienen que resolver conforme al Código General. Y conforme al Código General, esas excepciones se resuelven por sentencia anticipada. Y en cualquier tiempo. Y en cualquier tiempo. De acuerdo al 806. Exactamente. Entonces, ahí lo que está diciendo es que, ese es el argumento para considerar que a pesar de que la ley 2080 excluyó a los procesos escriturales, o mejor, incluyó solo a los procesos iniciados en vigencia en la ley 1437 de la aplicación de estas nuevas figuras, por vía del 806 cabe perfectamente la aplicación de la sentencia anticipada
respecto de los procesos escriturales. Por lo demás, la ley 2080 no derogó de manera explícita el decreto ley 806, luego cabe a título de conclusión, la sentencia anticipada en ese caso particular del proceso escritural. Ahora, el tercer caso, títulos ejecutivos en copias simples. Muy interesante. Este también nos llevó a la sala y se trata del siguiente caso. El 17 de febrero del 2020, una señora interpuso una demanda ejecutiva para que se le pagaran los honorarios causados a partir de un contrato de prestación de servicios por una entidad pública, un municipio, ¿cierto? El 26 de agosto del 2020, o sea, ¿cuándo empezó la pandemia? El 7 de marzo del 2020, sí. ¿Cierto? Y el 26 de agosto el juzgado negó el mandamiento de pago porque el título ejecutivo no se había aportado, porque no se habían aportado o solo el título ejecutivo se habían aportado en copias simples y en no originales o auténticas, como lo decía la jurisprudencia y como lo dice el 211, creo que el Código Contencioso. El 31 de agosto del 2020, el demandante apeló el auto que negó el mandamiento de pago porque debía admitirse, según él, las copias simples de acuerdo con el valor probatorio que les otorgaba el Código General del Proceso. La sala nosotros resolvimos el 3 de febrero del 2021. Y fíjense los momentos procesales que es importante aquí. La demanda fue presentada en vigencia del CEPAC, ¿sí? Previo a la reforma. Tanto la decisión de primera instancia como la formulación del recurso de apelación ocurrieron en vigencia del 806. Sí. Y el tribunal conoció el caso cuando la ley 2080 ya está entrada a regir. Las preguntas correctas creo que uno tendría que hacerlo de acuerdo al 86, ¿cierto? Para poder resolver estos casos ¿se trata de un proceso en curso? Respuesta, sí. Entonces se debe resolver conforme al inciso tercero y cuarto del artículo 86. Segunda pregunta, ¿de qué tipo de actuación se trata? ¿De un recurso, de un incidente? De un recurso. O sea, seguimos dentro del 86, inciso tercero y cuarto. ¿Cuándo se interpuso el recurso? Tercera pregunta. El recurso se interpuso el 25, ¿cierto? El recurso, ¿cuándo se interpuso? Se interpuso antes del 25 de enero, ¿cierto? Del 2021, o sea, antes de empezar a regir la 2080. Conclusión, se debe aplicar las reglas del CEPAC antes de la reforma de la ley 2081. Es decir, lo que estamos diciendo, que sigue, cuando están en curso, sigue la ley anterior, cuando se trata de este tipo de situaciones. Una pausa para pedirte que te suscribas al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y si este video te gustó, dale like para que YouTube le sugiera este video a otras personas. Continuemos. El último caso. Bueno, ya para terminar, este caso lo tuvimos en una audiencia cuyos hechos relevantes o actuaciones relevantes consisten en lo siguiente. La audiencia inicial, ¿no?, se inició en el año 2020 y se suspendió en la etapa de saneamiento porque se advirtió allí alguna omisión en el trámite, unos traslados y demás, y se suspendió la audiencia. La audiencia se reanuda en el año 2021 con posterioridad a la vigencia de la ley 2080 de 2021. Y en la etapa de decreto de prueba dentro de la audiencia, la parte demandante interpone un recurso de apelación contra el decreto que negó la práctica de una prueba, y esa parte argumenta la procedencia del recurso en razón de la aplicación inmediata de las normas procesales, que en este caso la reforma de la 2080 admite el recurso de apelación contra el auto que niega una prueba. Si bien la audiencia, este es el conflicto, se inició en vigencia del CEPACA, de la ley 1437, la audiencia se programó y se instaló, se inició, pero se suspendió en vigencia la 1437 y se reanudó en vigencia la ley 2080. Entonces, allí tenemos un conflicto
yo pudiera describirlo de género a especie. Por eso hablaba de que el decreto, de que el artículo 40 de la ley 153 no resuelve todas las situaciones a pesar de su carácter y vocación, digamos, omnicomprensiva, perdón, de todos estos problemas. Entonces, ¿qué sucede allí? Cuando se habla de una iniciación de audiencia, así se aplica la norma vigente al momento de la iniciación de la audiencia. Pero también el artículo 40 dice, o la vigente al momento de decretarse la prueba. Pues entonces son dos momentos, es decir, el artículo 40 lo trata como dos momentos distintos, porque seguramente en la época en que se diseñó esta norma, pues no estábamos pensando en procesos por audiencias y ese tipo de cosas, pues desde luego casi 2 siglos después es mucho pedir, pero entonces aquí no se estableció eso y por lo tanto no se contempló la situación en que se presenta esa simultaneidad entre la audiencia y la prueba, ¿sí? Entonces, por lo tanto no resolvería, porque si uno aplica la fecha de iniciación de audiencia, la conclusión sería aplico ley 1437, pero si aplico ese mismo artículo 40 que dice al momento de decretarse la prueba, podría aplicar la 2080. Entonces, ese fue el debate que se suscitó. El demandante solicitó la apelación con base en la ley 2080. En el traslado, la contraparte dijo, no señor, porque esta audiencia es de 2020, se instaló en el 2020 y debe aplicarse la norma que estaba vigente al momento, que era la ley 1437, que no contemplaba el recurso de apelación para el auto que negaba una prueba. Luego las preguntas, ¿se trata de un proceso en curso? Sí, un proceso en curso. ¿Cierto? Efectivamente, sí. Luego se aplica, debería aplicarse por lo menos, correcto, inciso 3 y 4. ¿De qué tipo de actuación se trata? Entonces, si como tú estás diciendo, ¿se trata de una audiencia o se trata de una apelación? O se trata de una apelación, exactamente. Porque si es la audiencia, entonces decimos que no procede la apelación. Exacto. Pero si decimos que es de apelación, entonces aplicamos la 2080 y si hay apelación. Y si hay apelación. Tercera pregunta. Es un dilema, claro. ¿Cuándo se interpuso el recurso? En vigencia de la ley 2080. Claro. Pero dentro de una audiencia. Dentro de una audiencia. Ajá. Entonces, ¿y la conclusión? La conclusión no es muy clara. Perplejidad, yo creo que la perplejidad. Claro, digamos, resolvimos que no procedía el recurso de apelación aplicando la ley 1437, que era la vigente al momento de instalar la audiencia. Pero no quiere decir que el asunto esté claro y esté totalmente superado, porque la discusión es gruesa allí, es gruesa en términos de derechos, en términos de garantías, en términos de posibilidades de ampliar el espectro de los derechos de las partes dentro del proceso, pero en fin, aquí sí la jurisprudencia debe todavía, creo que, iniciar un camino largo para tratar este tipo de conflictos que se vienen presentando o se pueden presentar por la vigencia concurrente de los sistemas normativos actualmente vigentes al interior de la jurisdicción contencioso administrativa. Yo creo que una conclusión, y yo voy a dar una conclusión, yo creo que los jueces de la República, ¿cierto?, a pesar de que estemos en estas penumbras y a pesar de las perplejidades, siempre tenemos que tener una respuesta. Y tiene que ser, en principio, la respuesta correcta. Y, obviamente, los que cierran estos debates, acuérdense que los jueces finalmente dan la última palabra, no la única de pronto, pero sí la última. Pues entonces, por ejemplo, en este caso tuyo, pues ya esperemos que dice el Consejo de Estado, que es el que seguramente va a cerrar ese debate, y como dice, inicia el camino de los debates sobre esta interpretaciones. Sí. Digamos que ahí sería una conclusión. La tuya, doctor Fernando. Hay un camino largo por recorrer, sí. Yo creo que es la conclusión, pero además es lo interesante, ¿no? Estas perplejidades y estas tensiones que se presentan, además, con el hecho sobreviniente de la pandemia, se han acelerado estos cambios, se han implementado reformas de manera acelerada.
digamos, la aceleración aquí, la rapidez con que todo ha tenido lugar, el nuevo sistema digital, los procesos digitales, el expediente digital, estas nuevas sistemas y mecanismos de tramitación de los procesos, pues desde luego van a seguir originando nuevas situaciones y nuevas perplejidades. Entonces, por supuesto, estaremos allí para hacer la mejor tarea que sea posible. Entonces, el tiempo nos dirá, digamos que el tiempo y el derecho, pues el tiempo y el derecho habrá respuestas correctas. Hablarán. Bueno, muchas gracias a todos, entonces, muy amable, y a la gobernación y a todos los que nos escuchan. Muchas gracias. Entonces, hasta otra oportunidad. Gracias. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dale like para que YouTube le recomiende este video a otras personas.